Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del Quijote y tengo a una invitada de superlujo, María Zambrana. Bienvenida al canal, María. Muchas gracias, Álvaro. Para hacer una pequeña presentación, tengo por aquí apuntados algunos datos tuyos que tú misma me has pasado, pero si alguno está mal o tú quieres agrandarlo de alguna manera, me lo dices. María estudió Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla, hizo también el máster de Estudios Lingüísticos Literarios y Culturales, y tanto en el TFG como en el TFM hiciste sobre el Quijote, y por eso te he invitado a hablar de este libro. El TFG comentando el capítulo 74 y en el TFM sobre el personaje de Dulcinea. Y ahora mismo estás haciendo la tesis doctoral y también sigues por ahí investigando cosas del Quijote, ¿verdad? Efectivamente, sí, de Dulcinea concretamente. Pues por eso, una invitada de super lujo en este caso. Pues para empezar de la manera más sencilla posible, ¿por qué le tenemos que seguir diciendo a la gente que se lea el Quijote en el 2020? ¿Por qué se puede recomendar este libro? Pues mira, voy a empezar soltándote ya la chapa porque cuando en la Universidad de Sevilla, cuando tú estudias filología, hay una asignatura obligatoria que es Cervantes. Entonces, primero uno se mosquea un poco, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir estudiando o leyendo con tanta intensidad esta novela? Porque partes de la base de que te va a aburrir y también que es muy gorda, ¿no? O sea, creo que es una obviedad. Pero es cierto que cuando la empiezas a leer, empiezas a comprender por qué hay una asignatura exclusivamente para entender a Cervantes y por qué es necesario que ya no solo el filólogo, sino yo creo que te ayuda mucho a entenderte también en tu contexto español y qué somos los españoles y cómo nos configuramos y qué imagen damos respecto a nosotros leyendo el Quijote. Yo cambié mucho mi mentalidad leyéndolo y corroboré que efectivamente pues la gente no dice la mejor obra de la literatura española por decirlo, sino porque verdaderamente lo es y es que asienta unas bases que sí, ya en este caso, en el mío, ¿no? Si tú como filólogo no cimientas bien, pues el resto de las asignaturas o de la literatura posterior no tiene tanto sentido o no lo pillas con todas las sutilezas que puedes extraer. ¿Y tú llegaste al Quijote ya en la carrera o lo habías leído antes? ¿Te habías preocupado por leerlo antes? Pues mira, yo al Quijote había llegado por mi padre, porque él es un gran lector del Quijote. Siempre le digo, y cuando voy a los congresos y tal, hablo de mi padre y digo que es un cervantista en el anonimato, porque lo lee un par de veces al año. Entonces, yo he estado siempre rodeada del Quijote, porque además él es coleccionista también de figuritas, de material de decoración, y en mi casa hemos convivido con él, pero yo creo que precisamente por esa cercanía y por también un poco la idea de matar al padre, ¿no? Como a mi padre le gusta el Quijote, pues a mí cuando estudié filología el Quijote no me puede gustar porque voy a ser una hija copiota, no voy a tener personalidad, etcétera, etcétera. Pero no, la verdad es que le tengo que dar la razón a mi padre y bueno, también me ayudó a entenderle a él y a comprender mejor sus gustos y a tener conversaciones más maduras con mi padre. Yo creo que eso también nos ayudó bastante. Entonces, digamos que llegué al Quijote antes por él, pero quizás de oídas, ¿no? De cosas que él me contaba, no lo había leído. Fue en la carrera y porque era una lectura obligatoria, la verdad, soy sincera. Sí, sí, es que antes estaba viendo así algún vídeo para preparar esto y Vargas Llosa decía en uno de los vídeos que él había intentado llegar al Quijote cuando estaba en el instituto y que lo había dejado porque le pareció larguísimo, aburridísimo, que no lo entendía, con oraciones demasiado desarrolladas y que luego, sin embargo, lo recogió en otro momento de su vida, siendo más maduro y que entonces fue cuando lo descubrió. Yo creo que a lo mejor uno de los problemas que tiene el Quijote es que se le intenta poner a la gente cuando es muy chica, ¿no? En el instituto le dice, léete el Quijote, y a lo mejor no estás preparado todavía para leértelo. O que no tiene quizá una apoyatura por parte del profesor que te vaya haciendo la lectura guiada que necesita, ¿no? El texto. Entonces, yo creo que a lo mejor no cualquiera puede reflexionar sobre el Quijote en el sentido de, pues, los filólogos que nos dedicamos a perder tiempo, exactamente miramos cada coma, cada palabra porque esté colocada, entonces no, cualquier lector no tiene que hacer ese tipo de reflexión, pero sí creo que es cierto que tiene determinadas complejidades que si tú tienes un buen profesor puedes ir solventando en las aulas. Yo no te digo que un niño de primero de la ESO esté capacitado para leerse el Quijote entero, principalmente porque yo me imagino a mí misma en primero de la ESO leyendo eso, que estaba sobreestimulada queriendo hacer mil cosas, que si el fútbol, que si el parque, que si el niño que te gusta, tal cual. No, pero que determinados capítulos que sí pueden ser interesantes, que sí, por ejemplo, en filosofía, en ética, ya no, ni siquiera en la asignatura de lengua castellana y literatura, es que abre muchos debates que son muy importantes y que siguen siendo preguntas para las que no tenemos respuesta a día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo,
se me ocurre ahora, ¿no? Que seguramente tú lo conocerás aunque no hayas terminado de leer el Quijote, cuando habla Marcela y dice yo nací libre y por ser libre elegí la libertad de los campos, ese discurso que Cervantes introduce en un personaje femenino, pues creo que puede tratarse en clase y que debería tratarse en clase, no, claro, si nos ponemos a leer cuando Don Quijote va por el campo una y otra vez las aventuras hechas graciosas, perdón que mi hermano está haciendo ruido por detrás y me desconcentra, pues a lo mejor no causa el interés o no capta el interés de los adolescentes, pero sí creo que hay determinados discursos por los que se podría y se debería tirar. Yo sabía que ibas a hablar del elefante en la habitación, que era que yo no me terminaba el Quijote. Sabía que ibas a hacer referencia. Es verdad, no lo he terminado, pero tengo que decir que me encantó lo que leí. Además, se me quedó la frase esa que me encantó mucho de alguna manera, como él va entrando en la locura, como entra en la locura a través de los libros, se pasaba las noches leyendo de oscuro a oscuro y los días de claro en claro, algo así, ¿no? Sí. Hasta que se le derritió la mente o algo así. Yo te quiero preguntar, lo hemos estado hablando antes un poco de récord, pero si en esta revisitación que se está haciendo de muchos clásicos de películas y de ciertos colectivos que dicen esta película no se puede proyectar porque es racista o porque es machista, no sé, en los libros yo tengo la sensación de que pasa menos. También seguramente porque sean menos mainstream que las películas, claro, que las series que son más sencillas y es algo como un poco más difícil de llegar o que un poco más trabajoso de llegar, pero ¿pasa también con el Quijote? ¿De alguna manera se critica o se saca a colación haciendo un discurso que está totalmente fuera de la época en la que se escribió el Quijote? Pues mira, por suerte, de momento no tiene esa sombra, ¿no? Ese halo así por encima. Pudiera darse en algún momento porque es verdad que hay comentarios hacia los moros, ¿no? De hecho, cuando empieza la segunda parte de Don Quijote dice, bueno, no me gusta que mi libro lo haya escrito un moro porque los moros son mentirosos, es natural de los de esta condición el ser embustero y probablemente haya contado cosas que no son pertinentes para la narración de la historia. Pero yo creo que no, y que sería un error. También es cierto que si tú, insisto, también es quien te está educando, quien te está ayudando a acceder a eso. Si tú, por ejemplo, estás viendo una película que tiene contenido racista, pero explicas que hay un contexto detrás, incluso lo puedes ver para criticarlo. Entonces, yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con censurar determinadas artes o determinadas ramas artísticas por el contenido que exponen, siempre y cuando se esté explicando detrás el porqué de eso, ¿no? Sí, yo espero que con el Quijote no pase. Esto que decía, yo creo que no pasará, porque como digo, requiere de un trabajo que generalmente para criticar en Twitter, pues coges una película que es más sencillo que claro, ponerte a leer el Quijote para sacarle algo criticable, ¿no? Pero ya entrando seguramente en un plano más interesante del que tú no puedes hablar, evidentemente, y yo no, de los diferentes mundos que hay dentro del Quijote, ¿no? Es decir, una cosa es Cervantes, otra cosa es Alonso Quijano, otra cosa es Don Quijote, ¿no? Son como diferentes realidades que están por ahí puestas y hay una cierta, esto me lo explicaste tú, hay una relación que puede ser lógico, cosas que pasan en el mundo de Don Quijote, porque no están pasando en el mundo de Alonso Quijano y evidentemente tampoco en el de Miguel de Cervantes, ¿no? Si puedes hablar un poco de esto. Sí, eso es lo que yo hice en mi TFG. Entonces, bueno, a lo mejor la gente no sabe cómo se llama esto, porque terminología filológica, pero lo explico brevemente. Cuando tú empiezas a leer cualquier texto, estableces con el narrador lo que se llama el pacto de ficción, pacto ficcional. Es decir, tú no piensas que el narrador te esté mintiendo. Entonces, si el narrador te dice ese hielo no se derretía nunca, tú crees que ese hielo nunca se va a derretir. ¿Qué ocurre? Que a medida que vas avanzando en el texto del Quijote, es cierto que se oponen como dos mundos, ¿no? La archiconocida dicotomía locura-cordura. Pero es cierto que llega un punto en el que tú puedes asumir el punto de vista de Don Quijote y decir, vale, es que su punto de vista se opone al del narrador completamente y tiene lógica dentro de la aceptación en exclusiva del punto de vista del personaje. Entonces, eso es lo que yo denominé pacto abstancial, porque lo haces con el actante en vez de con el narrador. Y yo creo que tú puedes hacer dos lecturas del Quijote, una leyendo al narrador, en este caso el loco sería Don Quijote, y otra que bajo mi punto de vista, pues no sé si es más interesante o no, pero es igualmente necesaria, con el personaje de Don Quijote. Entonces todo esto lo establecí para defender que al final, en el último capítulo, el que moría era Alonso Quijano y no Don Quijote, porque es el propio personaje el que está renunciando a ese yo anterior, que fue Don Quijote de la Mancha, el que dice continuamente yo ya no soy Don Quijote, soy Alonso Quijano el bueno, y después
el narrador, cuando hace las pequeñas acotaciones estas que vemos entre las rayitas, dice, decía Don Quijote o dijo Don Quijote, y ahí se ve muy claramente cómo se están contraponiendo dos voces, ¿no? Narrativas, no sé cómo denominarlo, pero dos puntos de vista, y que tú tienes que decantarte por uno, porque es que tú no puedes decir indistintamente en un trabajo Don Quijote Alonso Quijano, porque es que dentro de la narración son dos realidades diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la terminología que se utiliza. Y Y es por cierto. ahí... Sí, sí, Dime, no, perdón. termina. No, iba a decir cualquier tontería. Dime tú. No, que por eso generalmente yo creo que la gente confunde, ¿no? Cuando se habla de Don Quijote y se suele decir que Don Quijote estaba loco, ¿no? Pero en esto que estaba yo intentando decir de los tres planos, ¿no? Es un poco, yo lo suelo explicar con Juego de Tronos, que todo el mundo lo ve súper sencillo, ¿no? En el mundo nuestro no hay dragones. Pero cuando tú entras en Canción de Hielo y Fuego, en el mundo de Juego de Tronos, hay dragones y eso es realmente está bien. O sea, es decir, es que en ese mundo, en ese plano ficticio que se ha inventado, existen los dragones, igual que en Kill Bill, por ejemplo, pues la gente que viaja en avión tiene un hueco para poner la katana. Y eso es realista. ¿Por qué? Porque es un mundo nuevo, ¿no? Entonces en el Quijote está el mundo de Miguel de Cervantes, evidentemente, que es el escritor, el que escribe, el que produce la novela. Luego estaría Alonso Quijano, que si yo entiendo bien, es una persona que está loca. Y luego estaría Don Quijote, que es el producto De esa locura, sí. imaginario de esa locura, pero que en su mundo, en el mundo de Don Quijote, también es realista, porque es un plano distinto. Exacto, sí, lo has explicado perfectamente. Digamos que para mí, claro, esto es mi lectura, yo no quiero aquí tampoco decir tengo la realidad absoluta y de hecho yo no soy ni cervantista ni nada, yo soy una mindundi que está haciendo la tesis de Dulcinea del Toboso. Pero hablando ahora de Alonso Quijano, sí, para mí el loco sería él. O sea, Don Quijote sería, bueno, como si queremos decir el papel que él está interpretando, producto de esa locura, que el personaje real, dentro de esa ficcionalidad de la obra, Alonso Quijano presenta, ¿no? Padece. Pero claro, es que decir Don Quijote es un loco es incluso, bajo mi punto de vista, un poco incongruente. No sé si sabes quién es Gonzalo Torrente Ballester. No. Que, bueno, pues un crítico del Quijote, escribió un libro muy famoso, no me acuerdo en qué año, en el 78, en el 75, por ahí, que se llama El Quijote como juego. Y él defiende, es una teoría muy interesante, yo estoy completamente en contra, pero me parece de verdad fascinante, que él defiende que Alonso Quijano en todo momento es consciente de que se está inventando este papel, finge ser un loco porque es un cincuentón aburrido que tiene necesidad de poder contar algo en los últimos días de su vida, ¿no? Como ha hecho una gran hazaña, entonces me voy a inventar que he enloquecido, y lo defiende acudiendo al propio texto, y es muy interesante porque hizo, por ejemplo, que Don Quijote, si estuviera loco de verdad, cuando ve unas ovejas que en su imaginación convierte en soldados, él la lanza, la lleva para abajo porque necesita que Sancho vea la sangre. Si hubiera visto soldados directamente, la lanza lo hubiera apuntado para arriba, en dirección, como la altura del cuerpo humano, y la lanza nunca se hubiera manchado. Pero dice, es que no está loco, verdaderamente está fingiendo ser un loco, porque sabe dónde tiene que acudir para conseguir la prueba que le hace falta, para corroborar esa visión de trastornado, ¿no? Entonces, yo estoy muy en contra de Torrente Ballester, pero me parece muy interesante su planteamiento. Es una vuelta de tuerca más, ¿no? Parece. Ya Sí, no es que esté loco, sino que se está haciendo el loco. Pues es muy interesante, la verdad. sí, yo No tengo el sabía yo libro por eso. aquí, si te interesa. Además, yo te he dicho este ejemplo, pero él cita millones y millones. De hecho, fue un quebradero de cabeza porque justamente para el TFG, con lo de Alonso Quijano, Don Quijote que estamos hablando ahora, en el capítulo 25, Don Quijote le escribe una carta a Dulcinea del Toboso que firma como el caballero de la triste figura. Y le dice a Sancho, llévasela y a cambio yo te doy una cédula con pollinos, con unas cosas que él tiene en su corral, ¿no? Y dice, claro, no la puede firmar como Alonso Quijano en ese momento, porque entonces, claro, sería como romper ese pacto y bajar otra vez a ser incongruente con respecto a la narración. Y le dice Sancho, pero fírmela. Y dice Don Quijote, no es menester firmarla, con mi rúbrica bastará. Y entonces hace como un garabato, que es lo que a día de hoy nosotros llamamos firma, pero la firma es el garabato, la rúbrica, con tu nombre y tus apellidos. Entonces él simplemente pone el garabato para no bajar de plano. Y ese punto lo coge Torrente Ballester, que fue un quebradero de cabeza para poder defender que él no tenía conciencia de ese Alonso Quijano, que era al final lo que yo quería postular en mi trabajo, porque él dice, claro, es que si él no es consciente ahí de que no es Alonso Quijano, lo coge y lo firma como Don Quijote. ¿Qué pasa? Que ese documento sería inválido. Entonces tiene ahí como cositas muy Pero, interesantes. pero tampoco lo firma como Alonso Quijano, ¿no? A No, mí claro, entonces eso nos vale a los dos, a tanto Torrente Ballester como a mí, cada uno para defender su postura, porque Cervantes no se moja, pone la rúbrica, entonces yo interpreto, pone la rúbrica, no es Alonso Quijano, pero Torrente Ballester te dice,
pone la rúbrica únicamente porque no quiere escribir que es Alonso Quijano, porque entonces sería incongruente con respecto al personaje que está fingiendo ser. Y puede ser que, bueno, esto es especular, evidentemente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Cervantes era un genio, puede ser que incluso supiese lo que estaba haciendo y no quiso mojarse, como tú dices, no quiso poner una cosa a otra, sino que lo dejó a libre interpretación. Sí, desde luego. De todas formas, Cervantes, vengo a decirte, es cierto, es un genio, y yo me quito el sombrero, pero tiene como pequeños deslices en la obra, o sea, como todo el mundo que es artista, ¿no? No, su obra no es perfecta y yo creo que ahí radica la genialidad también del Quijote, ¿no? Que tú sabes que te estás enfrentando a una obra que tiene sus imperfecciones, tanto cronológicas como narrativas, etcétera, 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 pero que la gracia está, no le tengo que buscar una explicación exacta, la tengo que interpretar. Entonces creo que eso es lo guay que nos ofrece Quijote, que te la deja para que tú la interpretes, no para que la expliques a ciencia cierta como si pretenden a lo mejor otros narradores posteriores. Entonces, sí, creo, puede ser que Cervantes fuera consciente de eso, en ese punto en concreto sí. También creo que era un punto, sobre todo en la segunda parte del texto, en la parte de 1615, creo que se arrepiente un poco de la composición del capítulo 25 de la primera parte, que es este de la carta y tal, porque él también explica, Don Quijote explica quién es Dulcinea, dice es a don San Lorenzo, la hija de tal, la hija de cual. Yo creo que ahí, a mí me encanta ese capítulo, pero creo que narrativamente quizás mete un poco la pata, anclándola. Sí, no sé qué decirte. Me gustaría hablar con Cervantes y preguntarle si era consciente de la repercusión o todo lo que va a suponer ese capítulo, ¿no? En su trayectoria posterior. Si pudieses, ¿no? Que es lo que se suele preguntar muchas veces, ¿no? Si pudieses tomarte un café con alguien así del pasado, ¿tú elegirías a Cervantes para quitarte eso ya de encima? Bueno, pues aquí no, me tomaría el café, bueno, el café, yo qué sé, un pan ácimo con Judas Iscariote. La verdad me encantaría conocer a Judas Iscariote. No sé si quedo ¿En fatal serio? diciendo esto, que Ajá. sería el personaje que elegiría. Pero Pero después Cervantes, sí. Después ¿podrías Cervantes. comunicarte con Bimbo Idioma? No, pero bueno, yo estudio arameo si hace falta, solamente para tomarme ese pan. Vale. Pues ya hablaremos porque tengo ahí un proyecto para hacer un vídeo de una temática muy religiosa en el canal y yo sé que tú te interesan mucho estos temas. La última vez que coincidimos y hablamos estabas tú muy pendiente del judaísmo, me acuerdo que me dijiste. Y entonces ya hablaremos Ay, cuando sí, acabemos de grabar. Sí, sí. estupendo. Bueno, también una cosa que es muy interesante del Quijote es como de alguna manera plasma el mundo que le rodea, ¿no? Porque el Quijote llama la atención porque hace el ridículo. La gente piensa que, bueno, que es un libro de la Edad Media, ¿no? No es un libro de la Edad Media, es una sociedad que ha cambiado totalmente de los modos que tiene Don Quijote y de la manera en la que ve el mundo. Y me llamó muchísimo la atención, no sé si esto será verdad, que leí una vez que él, o sea, Cervantes, quería viajar a América y no le conceden, no le dejan irse a América y entonces, pues como se tiene que quedar aquí, escribe el Quijote. Me pareció como algo tan increíble. Sí, creo, sí, exactamente. Mira, hay una compañía de teatro que se llama Rol La La. Ahora después cuando acabemos la entrevista te voy a pasar el vídeo. Ellos se metieron en el Congreso por el centenario de la muerte de Cervantes e hicieron como una especie de juego musical por cada desgracia una obra, ¿no? Entonces era todo rimado, aparecía la musa a Cervantes y le decía como, mira, si pierdes la mano vas a conseguir escribir la primera parte del Quijote. Si no vas a las Indias, vas a escribir tal obra. Entonces es cierto. Cervantes tiene como una serie de hitos en su vida que tú dices, hostia, era un desgraciado. Pero es que gracias a que no fue a las Indias, existe su obra. Gracias a que no le dieron el permiso para irse después a Italia, que también lo solicitó, y se encargaban, creo, los hermanos Argensola, también se le negó eso, no se fue, no sabemos qué habría sido de nuestra literatura si a Cervantes en su vida le habría ido también como él proyectaba. Gracias a Dios, pues se murió aquí en España, siendo tampoco un fracasado ni mucho menos, ¿no? Pero gracias a Dios se quedaron las cosas como a día de hoy las conocemos, porque yo no sé qué habría pasado si él se hubiera ido a las Indias, la verdad. En todo caso, es increíble pensar que Cervantes era un militar, es decir, Sí. tampoco era una persona que tuviese muchísima formación, y como estábamos hablando antes del libro este del Capitán Contreras, ¿no? Un militar que de repente escribe, te muestra también la capacidad que tenían personas más o menos llanas o de base
españolas de aquellos siglos que tenían una formación como para escribir lo que Claro, escribían, ¿no? porque es que A mí me Cervantes era un sorprende. gran lector, entonces yo creo que él tenía como mucha intuición, él sabía coger lo mejor de cada libro que leí. Él le llegaba un libro y yo creo que de verdad tenía una visión como si tuviera rayos X, voy a coger lo mejor de aquí y lo absorbía para reconvertirlo. Lo bueno de Cervantes, porque yo una vez te dije a ti, como que después de Cervantes moría de alguna forma, todo esto claro, exagerando, ¿no? La originalidad posterior de la literatura, porque es verdad que todo está ya en Cervantes, por lo menos yo que intento escribir, muchas veces me pongo con cualquier género y digo, joder, qué mierda, que es que esto ya lo hizo Cervantes 400 años antes que yo, no puedo ser original, todo está inventado. Pero es verdad que también antes de Cervantes había cosas que ya estaban hechas, simplemente que Cervantes las hace mejor. Entonces las coge y las termina de sublimar, por así decirlo, porque el juego narratorial que hay de distintos narradores dentro del Quijote era un recurso propio de la caballería, que tú te encontraras un manuscrito en otro idioma, en mitad de una piedra, en un monasterio en Turquía, pero de repente alguien lo traducía del árabe al español. Eso ya estaba, pero Cervantes lo hace de una forma que otro no lo ha hecho antes. Entonces, creo que eso era porque él era un buen lector. Bueno, eso era una de las cosas que te iba a preguntar, esa frase que tú me dijiste, que yo recuerdo perfectamente, que un poco Cervantes lo había inventado todo y luego la gente lo que había hecho era trabajar con aquello, pero que no había nada que no había inventado. Y con respecto a esto de que él era un buen lector, creo que también, no estoy seguro, pero creo que era Mark Twain el que era prácticamente un iletrado. Creo que escuché que era una persona que no tenía tampoco, se había leído 4 o 5 libros y sin embargo tenía esa inteligencia prácticamente natural para ponerse a escribir y escribir obras interesantísimas, ¿no? Sería eso lo que le pasaría a Cervantes, porque tampoco es un escritor como, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Que tiene decenas de libros, sino que lo que escribió Claro, lo también a clavó. Cervantes, eso es muy interesante que acabas de decir. Cervantes fue un escritor, se dice, de madurez. Él, su primera obra la publica en La Galatea, la publica en el 85 y nace en el 47. Pues mira, yo soy de letra, pero tiene casi 40 años, ¿no? De decirte que ya era una persona vieja, que era mayor, era un escritor que había madurado sus ideas, cosas que a día de hoy, pues, la gente no se permite, ¿no? Parece si tú no tienes ya publicado tu bestseller antes de cumplir los 30, eres un fracasado en el mundo de las letras. Y fíjate Cervantes que reposaba su obra en ese sentido y eso es muy interesante. Sí. Entonces él tiene poco, pero todo lo que tiene es muy bueno, de verdad. O sea, es que la Galatea, el Persiles, que son obras así como de género más, ¿cómo decirlo? Y no me sale la palabra técnica. Bueno, tiene como que es incluso que hay una cuadratura, ¿no? Están los dos Quijotes, las novelas ejemplares, la Galatea que es pastoril, el Persiles que es bizantina. Entonces, él todo lo que toca, lo toca bien. Hay una pregunta que te tengo que hacer casi por encargo. Aquí te lo voy a devolver porque yo no me he terminado el Quijote, pero yo sé que tú has visto la entrevista, la última que hice en el canal, pero tampoco te has terminado, ¿verdad? No, Y por tanto te has perdido que yo le pedí a este hombre que te dejase una pregunta para ti. Y era sobre el Quijote, porque él tiene un libro escrito, vamos, tiene más que ver con la cultura, es decir, que no tiene por qué saber la respuesta o tener una respuesta, ¿no? Pero quizás sí. Este hombre tiene un libro sobre el Quijote, sobre el erasmismo en el Quijote, ¿no? Toda esta filosofía de Erasmo de Rotterdam, que es irenista, ¿no? Que busca siempre la paz y hacer las cosas, bueno, de la manera más cristiana posible, sin importar, está muy contrapuesto con Maquiavelo, ¿no? Y este hombre me dijo que te dejase la pregunta, porque le dije que te iba a hacer una entrevista, y me dijo, pues pregúntale precisamente sobre si hay esa corriente erasmista en el Quijote o no, porque él la negaba y dice que hay otros muchos autores que dicen que sí. mira, a mí no me gusta reproducirte un discurso que yo no tenga meditado y yo sabía que la pregunta iba a venir por aquí porque cuando tú me dijiste tal, es una persona que tiene un libro publicado sobre el Quijote. Entonces yo estuve buscando y vi que era algo de antirasmismo y dije yo, coño, como me pregunten por erasmismo, yo aquí no tengo una postura clara, Álvaro, prefiero no decirte. Tú sabes que si yo tuviera más o menos claro, aunque mañana cambie de opinión, yo te vendía mi discurso, pero no lo tengo claro. Y lo que te podría decir es cosas que yo estudié en la carrera de, pues la mayoría de gente opina que sí por tal, pero no lo sé, no lo sé, la verdad, porque es que además ahora con la tesis me pasa que acudo al texto y voy como únicamente buscando sobre Dulcinea, sobre Dulcinea, y de hecho es que no podría decirte. Yo de todas Pero maneras, en un futuro sí, recojo el guante y te digo que en un futuro te contestaré. O sea, perfecto. trabajaré para tener una respuesta propia. Perfecto, yo de todas maneras
soy muy contrario a ese tipo de vinculaciones de una novela o una pintura o cualquier tipo de obra artística con una teoría filosófica. Es decir, yo cuando empecé a leerme El Quijote y hasta donde llegué, no iba pensando en eso, sino simplemente es una novela. Y por tanto una novela no tiene por qué tener esa carga filosófica detrás. Habrá algunas que la tengan y habrá otras que no la tengan, ¿no? Es decir, no se puede buscar maquiavelismo en El Padrino, por ejemplo, o en una película así. Es decir, yo no soy muy partidario de eso. Lo que pasa es que, claro, es una obra tan grande, también entiendo que la gente ya llega un momento en el que, por buscarle interpretaciones, le busque cualquiera. Y supongo que este tema del erasmismo, pues habrá mucha gente que lo habrá investigado, pero a mí no me parece necesario tampoco preguntarnos si él lo hace con una intención filosófica de paz o de guerra. Ya. Simplemente es una novela. Yo no sé, es que ya te digo, no tengo una postura clara, la verdad. Entonces prefiero mantenerme en silencio. Pasamos a Dulcinea, que es lo que estás ahora mismo tú estudiando y tú trabajando. Explícame un poco qué es lo último, qué es lo que estás viendo, en qué estás interesada. Pues mira, ahora mismo estoy terminando de trabajar el aspecto de, porque, bueno, explico un poco. Por un lado, hago un estudio crítico del personaje, es decir, qué interpretaciones se dan de Dulcinea dentro del propio texto y qué interpretación ha dado la crítica posterior a todas esas intervenciones de los distintos personajes y tal, bajo la pregunta, ¿se puede considerar o no a Dulcinea un personaje? Y si es que sí, ¿por qué? ¿O qué justifica que Dulcinea tenga esa consistencia? Porque, spoiler, Dulcinea nunca aparece en el texto, Dulcinea es una invención de una invención, porque si tenemos que Alonso Quijano crea Don Quijote crea Dulcinea. Es verdad que crea Dulcinea inspirándose en Aldonza Lorenzo, que es el referente real o físico, por así decirlo, pero una vez que la utiliza para crear a Dulcinea, la desvincula completamente. De hecho, él continuamente va a decir frases del tipo pinto la mi imaginación como la deseo, si en belleza como principalidad, Entonces, hay una desvinculación, bajo mi punto de vista, son personajes completamente independientes. Ocurre que Dulcinea no aparece nunca físicamente en la obra y que es la invención de una invención. Entonces, tradicionalmente, según las definiciones que hemos trabajado de personajes, se puede considerar uno más, porque no opera con la misma naturaleza que operan Don Quijote, Sancho, Sansón Carrasco, el cura, el barbero. Es que nunca entra en el texto para decirse a ella misma. Siempre es el discurso que los demás hacen de ella o las interpretaciones que los demás tienen de ese personaje. Entonces, pues esa es la gran duda que hay en torno a mi tesis. Y después, por otro lado, estudio también las ediciones ilustradas del Quijote, con la pregunta, ¿se puede representar o no a Dulcinea, dado que nunca aparece? Y si es que sí, ¿en qué forma? Entonces, pues si quieres te cuento un poquito, porque sí se puede representar. No sé si quieres que me meta por aquí. Sí, no, te iba a hacer una pregunta antes, Dime. antes de subir a esos mundos súper terrenal. ¿Qué se entiende por personaje Pues mira, no te en voy una a decir ahora novela? mismo la definición exacta porque no la tengo aquí y no la voy a buscar, no tengo los archivos de la tesis, pero vamos, más o menos un personaje es un actante, es decir, un ente que mueve a la acción del texto, ¿no? Entonces, pues Sancho es un personaje, incluso Aldonza Lorenzo, que tampoco aparece nunca en el texto físicamente, sí tiene esa consistencia, podríamos decir, de personaje porque está moviendo a la acción. Pero claro, es que Dulcinea carece de entidad física, incluso porque, por otro lado, podríamos pensar que Aldonza también carece de entidad física al no aparecer, pero todo el mundo le está presuponiendo veracidad a esa existencia. Pero es que de Dulcinea no. O sea, de Dulcinea, la mayoría de los oyentes parten de la base de una invención de Don Quijote. Como tal la aceptan y como tal juegan a recrearse en esos discursos de, en la segunda parte, dañar un poco a Don Quijote, ¿no? Por ejemplo, los duques que tienen su falsa Dulcinea o comentarios que otros personajes van haciendo sobre ella. ¿Qué pasa? Que es verdad que si la definición de personaje es, o uno de los parámetros importantes dentro de la definición de personaje es que mueva a la acción del texto, el motor de Don Quijote es Dulcinea. Es que no hay otro. Quiero decirte, no es, y no es ya un motor, yo aquí no me meto, Dulcinea es una fe o Dulcinea es un amor platónico, no es que, creo que muchas veces nos perdemos en discursos que se elevan demasiado y
bajo mi punto de vista, la relación de Don Quijote con Dulcinea es mucho más simple que eso. Es simplemente a nivel se ve a nivel de las actuaciones del personaje, ¿no? Él escucha en una venta, no me gusta, porque claro, se publica el Quijote de Avellaneda en el 14. ¿Y cuál es la genialidad de Cervantes? Por eso te decía yo que después de Cervantes muere la originalidad en la literatura. ¿Cuál es la genialidad? Que en el capítulo 59 mete a unos tíos en una venta comentando el Quijote de Avellaneda, diciendo que no le ha gustado porque en ese Quijote, su Quijote está desenamorado de Dulcinea, y él entra y dice, quien quiera que dijere que Don Quijote de la Mancha puede olvidar a Dulcinea del Toboso va muy lejos de la verdad, y se justifica, él se justifica a través de ese amor que siente, que es un amor, pues hay gente que lo ve como religión de amor, como una fe, como el amor hacia la literatura, llámalo X, pero es cierto que Dulcinea, encarne lo que encarne, interpretes tú lo que interprete que está encarnando, es el motor de Don Quijote. De hecho, él cuando pierde, ya le dicen, tienes que retirarte de las armas, y él dice que ha sido derrotado, y Dulcinea, y él insiste, ¿no? Dulcinea es la más hermosa mujer del mundo, y cuando está entrando de vuelta a la aldea, él ve como una jaulita con unos grillos, que están jugando unos niños tal cual, y dice uno de los niños, no aparece. Y él lo interpreta como que ya él no va a volver a ver a Dulcinea desencantada, porque Dulcinea al principio de la segunda parte ha sido encantada, entonces él interpreta, si ya yo no voy a volver a ver a Dulcinea, este tinglao que me he montado en torno a todo esto no tiene sentido, entonces ya es cuando él vuelve a ser Alonso Quijano y muere. Entonces, es cierto que si la definición es mueves a la acción en la narración del texto, pues entonces nada mueve más a la acción que Dulcinea. Entonces, si es personaje. Hay una denominación, un crítico, que se ha inventado la terminología para aplicarse a la Dulcinea de personaje elíptico, que es como el sujeto, ¿no? Si yo digo cómo, tú sabes que es yo, aunque el yo no esté dentro de la oración. Sí, sí, sí. Pues a mí me gusta bastante eso, y es por ahí por donde estoy trabajando en esa parte de la tesis, porque es cierto que tú no la ves, pero presupones que está todo el rato, y tienen más materialidad que muchos personajes que sí están físicamente. De hecho, hay quien cree que debería estudiarse, yo estoy en esta corriente, el Quijote no como el binomio Don Quijote-Sancho, sino ampliarlo al trinomio Don Quijote-Sancho-Dulcinea, porque es como la tercera pata de la ecuación que nunca se ha tenido en cuenta y está al mismo nivel de importancia que los otros dos personajes. Te hago alguna pregunta, ¿vale? Sí. Aquí estamos, ya te lo he explicado a ti antes, pero también a la gente que esté viendo el vídeo, en absoluta desigualdad. Es decir, yo me pongo desde el punto de vista de alguien que le interese el tema, pero que no tenga ni idea, y te van surgiendo preguntas, y tú eres evidentemente la persona con toda la carga intelectual de este tema en la conversación. Por eso a lo mejor alguna pregunta es un poco absurda o ridícula, pero bueno, yo siempre la hago. Entonces, hablando de este tema del que estabas hablando, a mí me surge una duda, no sé si estará bien o no, sobre si, como hemos dicho, Cervantes hace un libro que es El Quijote, dentro del Quijote, que es un personaje, se crea esa personalidad o ese otro personaje que sería, perdón, el Quijote no, Alonso Quijano, se crea el Quijote, y el Quijote se está creando a Dulcinea, o Dulcinea está dentro del mundo en el que vive el Quijote como personaje. Yo creo que, mira, Dulcinea sería el último escalafón en el plano metacreacional de todo esto, porque ya son creaciones dentro de creaciones. Entonces sería, vale, pues fuera de la ficción está Cervantes como autor de la obra. Dentro de la ficción, Cervantes crea a Cide Hamete, que es el autor moro que se supone que ha escrito Quijote cuando tú lo lees. Cide Hamete te habla de Alonso Quijano, que además ahora se me ha ocurrido comentarte que de lo que te dije antes de el plano ficcional, el plano estancial, no es hasta el final de la obra, en el capítulo 74, cuando se descubre el verdadero nombre de Alonso Quijano. Porque si te fijas, en el primer capítulo, cuando habla el narrador no sabe, es lo que se denomina en teoría de la literatura un narrador poco fiable. Desde el primer momento no sabe darte bien los datos, ya tú juzgarás por qué, no sabe dónde está ubicado, no sabe si se llamaba Quijada o Quesada, pero según el nombre Quijote, pues más se piensa que Quesada, que tal cual. Pero el propio personaje, cuando sí le dan a él la voz de, siendo Alonso Quijano, ¿tú quién eres? Pues yo soy este, sé mi apellido. Entonces, pues por eso yo creo que se pueden establecer las dos lecturas, ¿no? Simplemente es que me acordaba que esto no lo había dicho antes. Entonces, Alonso Quijano crea a Don Quijote, y yo creo que Don Quijote crea a Dulcinea.
que es el último plano. ¿Qué pasa? Que hay otros estudiosos que creen que es de Aldonza a Lorenzo se llega a Dulcinea, pero es que eso no tiene sentido, porque Aldonza Lorenzo en ningún momento es consciente de que ella ha sido convertida en. O sea, esa mujer, supongamos que existía verdaderamente y que vivía en el pueblo de la de Don Quijote, en el Toboso, esa mujer no tenía ni pajolera idea de que estaba por allí todo el mundo hablando de ella como Dulcinea del Toboso. Vale. Entonces sí creo que sería el último plano. ¿Qué pasa? Que es verdad que está dentro del juego de toda la creación que está haciendo Don Quijote para justificarse en su universo. Pero no es igual el molino que él convierte en gigante que Dulcinea, porque Dulcinea la acompaña durante toda la narración. Después hay pequeñas transformaciones de cosas que son momentáneas, ¿no? Entonces, sí es importante que toda la transformación, todo el mecanismo, la quijotización, siempre llega a través de la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando él ve la venta, el narrador te dice, vio una venta, pero él te dice que es un castillo. Entonces, a través de esa palabra, que él va transformando las cosas. La única transformación que tiene durante toda la novela es la de su nombre, de Alonso Quijano en Don Quijote, la de su caballo, que lo llama Rocinante, y la de Dulcinea, porque a Sancho, que es el más realista, no se le cambia el nombre nunca, que eso también querrá decir algo. Sancho no recibe un nuevo nombre al ser escudero de Don Quijote. Yo he escuchado también algunas veces hablando del tema este del Quijote, que Sancho es como el único elemento de realidad que le queda a este hombre que se supone que se ha vuelto loco y que por eso quizás lo que tú estabas diciendo, él crea toda una realidad paralela con unos personajes que son una extrapolación de la vida que él vive seguramente, pero a Sancho lo deja tal cual, porque es como ese único último elemento que le queda con la realidad. No sé si Sí. puede ir por ahí. Yo creo que va por ahí, sí. De hecho, él al principio olvida llevar escudero. Es en la venta que le dicen, tienes que volver a tu casa porque si quieres ser caballero andante se te ha olvidado tener un escudero, ¿no? Que te limpie las camisas y te lleve dinero. Entonces él vuelve y recoge a Sancho y es verdad que es muy interesante. Sancho es el único que no se ve transformado por ese mecanismo de quijotización, ¿no? Sí es verdad que dicen los críticos que en la segunda parte del Quijote, pues, Sancho se quijotiza y Don Quijote se sanchifica, ¿no? No sé si eso lo has escuchado alguna vez, como No. que se invierten un poco los valores en la segunda parte de la obra, que Don Quijote cada vez es más realista y Sancho cada vez más Quijote. Es el que intenta todo el rato también, por ejemplo, cuando él está muriendo, no, venga, volvamos a vivir aventuras, tal. Que hay tantas interpretaciones, Álvaro, de verdad es agotador, te prometo. Yo creo que si Cervantes levantara la cabeza y viera cuánto se ha escrito en torno a Quijote, yo creo que la volvería a meter para adentro, diría, socorro. No quiero leer nada, ¿no? ¡Qué agobio! Solo intenté escribir una novela y no sé por qué estáis hablando de esto, ¿no? Puede ser que lo pensara, efectivamente. Bueno, también otra duda que me ha saltado hablando de esto de qué es un personaje o qué no es un personaje, porque claro, estamos hablando de que existiría Aldonza y luego pues Dulcinea sería como la creación que hace el Quijote de esta persona, ¿no? Pero como tú dices, no participa, es decir, no aparece activamente en la obra en ningún momento. Entonces, por ejemplo, si en una obra alguien está hablando o recuerda a su madre continuamente, ¿no? Y está hablando de las cosas que le enseñaba a su madre no es un personaje, ¿no? O sea, el personaje es esa persona, aunque esté recordando a su madre. Si no aparece activamente, o sea, yo entiendo que no es un personaje. Pero no se duda de la existencia o de la veracidad de ese discurso en torno a la madre. En ese caso se llama personaje latente, porque no aparece directamente en la narración. Uh-huh. Pero si yo, por ejemplo, escribo ahora mismo un cuento y hablo de ti, aunque tú no aparezcas con tu propia voz para decirte, sí eres un personaje. Porque no hay una duda en torno a tu materialidad, que no sé cómo explicarlo, porque claro, Sí, pero no se sé. entiende. Pero es como que Dulcinea eso es lo que te digo de Cervantes, es como que siempre, estas son las, dice, ¿cuáles son las cosas? Tal, pues, ¿cómo puedo llevar todo esto un peldaño por encima? Pues un peldaño por encima, un peldaño por encima y así con todo. Entonces, es verdad que se convierte en una obra genial, pero al mismo tiempo pues, muy complicada, porque es que intentar dar respuesta a todas las cuestiones en torno al Quijote, yo creo que es imposible. Imposible. ¿Tú crees que ha habido luego alguna obra de esta complejidad? No la calidad narrativa ni literaria, sino de esta complejidad.
No, no, desde luego que no. Por supuesto, vamos, es que esto lo tengo clarísimo y además para este tema soy una chauvinista acérrima y creo que la literatura española en el sentido hispano, ¿vale? Hispanohablante. Toda Sí, la sí, sí. escrita en español pues, es la mejor con diferencia y le echa la pata por encima a cualquier otra literatura y sinceramente creo que si Shakespeare levantara la cabeza sería un envidioso de Cervantes, la verdad. Porque creo que lo que ha conseguido Cervantes en todos los géneros no lo ha conseguido nadie. Que ahora mismo estamos hablando del Quijote y yo no soy una experta, no me voy a poner a hablar de teatro, pero que es verdad que es que toca lo que... Si toque lo que toque lo hace bien. Era un chico prodigio de la pluma. Menos mal que no lo dejaron ir a América, entonces. Es importante. En cualquier caso, ahora vamos con el tema de Dulcinea de nuevo. Si vas a escribir esa obra en la que me vas a usar como personaje, yo te autorizo, ¿eh? No cobro Vale, derechos de muchas autor gracias. ni nada de eso. Bueno, hablando de Dulcinea, entonces lo que estabas tú trabajando sobre si se puede representar o no se puede representar, eh, ¿por qué crees, o si tú crees que se puede representar o no, por qué? Pues mira, todo indicaba cuando yo empecé a trabajar sobre esto que me iba a comer un colín, porque, claro, tú dices, ¿cómo van a representar un personaje que no aparece nunca en la obra, ¿no? Es bastante complicado para un ilustrador, pero sí se puede representar. Y te explico cómo. A través de la metarepresentación. Esto me lleva, tengo que hablar un momentito ahora de Dulcinea. Dulcinea, ya te, spoiler, ¿no? de mi trabajo. Te he dicho antes que algunos críticos, o un crítico en concreto, la consideraba personaje holístico, que es la terminología que con la que trabajaba yo al principio también, seguía eso, pero después llegué a la conclusión de no es un personaje, pero sí es un metapersonaje, porque tiene la entidad suficiente siempre que viva en el discurso del otro. Entonces, un personaje, o sea, meta, ¿no? Que está dentro de, es un personaje que está dentro del otro. Entonces, como tal, existe. Pues en la representación pasa igual. Es una meta representación. Dulcinea puede representarse siempre que sea un cuadro dentro de un cuadro. Entonces, si tú buscas los frontispicios del Quijote de principios de principios de mediados del 17, del 18, del 19, hay una especie de musa pisando el suelo que sostiene un espejo que donde no se refleja ella misma, refleja otra cosa y se lo está mostrando a Don Quijote. Entonces, en ese cuadro meten los ilustradores la idea de Dulcinea. ¿Qué pasa? Que claro, no es una idea, no va a ser, no se va a crear un imaginario en torno a Dulcinea del tipo yo veo una imagen y sé que es ella, como sucede con Don Quijote y Sancho, que nosotros vemos su silueta y lo reconocemos aquí en China, en Moscú o en Pernambuco, donde sea, se reconoce que son ellos. De Dulcinea no, pero es que no es la gracia del personaje. La gracia del personaje es que como cada cual interpreta la suya o tiene su propia Dulcinea, la única forma que tú tienes de aceptar que eso sea operativo es que viva a través de la metarepresentación o a través de la metaliteratura o a través de ser un metapersonaje, siempre a través del otro. Entonces, si hay una musa que la sostiene no dando su propio reflejo, dando otro, que sería lo que está concibiendo Don Quijote en ese momento para crear a su Dulcinea, entonces sí. Por tanto, ¿tú crees que cada persona puede crear su propia Dulcinea, ¿no? Sí, Porque es algo intangible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. exacto, sí. De hecho, es que cada personaje tiene la suya y, y es lo complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, voy a aceptar que cada personaje tenga su Dulcinea. Entonces, cuando Sancho, al principio de la segunda parte, van a ver a Dulcinea al Toboso. Te he contado antes lo de la carta. Sancho miente a Don Quijote y le dice que le entregó la carta y que la encontró en el corral de su casa y se la dio, etcétera, etcétera. Pues al principio de la segunda parte van al Toboso los dos y le dice a Don Quijote, Sancho, guíame a casa de Dulcinea, tú que sabes dónde vive porque viniste a entregarle la carta. Y él dice, hostia, me estoy metiendo en un lío que te cagas porque es que yo nunca en la vida he estado en casa de esta señora ni sé dónde coño vive. Aquí yo no veo que haya ningún palacio porque son todas casas bajitas. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Y de repente hace ¡pam! Voy a hacer lo que hace él. Como él a veces juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, voy a decir las primeras tres que vea que son Dulcinea y su doncella. Entonces Sancho, utilizando los mecanismos de transformación a través de la palabra, aparecen tres labradoras y dice, oh, qué olor, bueno, Colonia, ¿no? Como qué bien huele, qué bellas pelas llevan colgadas.
Don Quijote le dice, yo veo a 3 labradoras que huelen a ajo. Y Sancho empieza a transformar la realidad y le dice, es que quizá está encantada, porque como Don Quijote en la primera parte ha estado echando la culpa de las transformaciones siempre a un encantador, dice Sancho a lo mejor, ah, pues sí, pues entonces que Dulcinea está encantada y yo no la veo como es. Y como es como tú me la estás describiendo. Entonces, claro, yo también estudio esas otras Dulcineas que los demás personajes por embuste van creándole a Don Quijote, pero que se aceptan dentro de la narración como Dulcinea, porque a partir de ese momento se dice, Dulcinea está encantada, la tenemos que desencantar, y todo el mundo acepta que hay que ir a desencantar a Dulcinea. Entonces, esas son representaciones donde, vale, pues no aparece Dulcinea, pero yo las tengo que estudiar también, porque dentro de la narración hay un antes y un después de esa aparición concreta de la supuesta Dulcinea. Y va a haber un cambio en el discurso también de Don Quijote. Qué maravilla. Es que hay tanta densidad, ¿no? De cualquier tema es como tan profundo que a veces... Sí, es que además es muy complicado. Yo no quiero meterme tampoco ser muy pesado. Tú cuando veas que me estoy enredando demasiado me dices que corte, ¿vale? No, ya te digo, yo intento hacerlo desde el punto de vista de una persona que sepa más o menos lo que es el Quijote, incluso lo ideal sería gente que se haya leído el libro y que venga aquí a ver esto porque seguro que va a aprender muchísimo, que me parece de una complejidad tremenda. En el canal yo suelo tratar cosas que parecen sencillas pero que son complejas. Hace poco he hecho un vídeo sobre la película El Hoyo, que no sé si la has Ah, visto. la he visto, sí. Pues una película fantástica y hay mucha gente que no le ha gustado porque no la ha entendido. O sea, porque la ha visto de una manera tan lineal y tan sencilla que no se ha metido un poco en la profundidad. Luego, No. dentro de la profundidad, cada uno hace su propio recoveco. Mi lectura de la película y la tuya seguramente no sea la misma, la de otros seguramente no es la misma. Hay un par de teorías que he leído por ahí que eran totalmente religiosas, que estaban también muy bien. Yo no hago esa lectura, la hago de una manera más social y política, pero en fin. Entonces, yo creo que con este libro es que se presta muchísimo a esto. Entonces, De claro, hecho, Don Quijote aparece en el hoyo, porque el protagonista se lleva al hoyo es el verdad, libro. verdad. ¿Por qué crees que se lleva el libro? No lo sé, pues mira, no lo sé, pero yo también me habría llevado al Quijote probablemente. Creo ¿Sí? que te da acompañamiento en cualquier momento, entonces, pues, no lo sé, tendría que meditarlo. Nuevamente no tengo respuesta para eso, pero me llamó mucho la atención. Porque claro, como la vi, digo, ¿esto qué coño es? ¿De qué va, no? Al principio es muy raro hasta que te habitúas al funcionamiento de... Digo, ¿para qué se habrá llevado este hombre el Quijote? Pero después digo, pues mira, sí, yo también me lo había llevado, la verdad. Yo creo, bueno, ya lo dije en el vídeo, que creo que puede tener que ver con que el personaje se crea muchas cosas y llega un momento en el que desde mi punto de vista, nos estamos diciendo un poco, pero desde mi punto de vista confunde la realidad con lo que vive en su imaginación. De hecho, para mí no existe la niña, La niña del final, ¿no? y Sí. entonces quizás por eso. Pero bueno, por ir cerrando un poco, ahora luego seguimos hablando de otras cosas, pero ya fuera del vídeo, ¿recomendarías tú a la gente que recupere el Quijote, que dedique el verano para decir voy a coger el Quijote y voy a intentarlo? Mira, yo te diría que sí, Álvaro. Lo que pasa es que es verdad que a lo largo de mi carrera me he dado cuenta que un error es como imponer a la gente que lea cuando tú intentas vender algo con mucha vehemencia, al final la gente rehuye de eso. Entonces, pues sí, yo te diría, como estudiosa del Quijote que soy, como lectora del Quijote que soy, y me ha encantado y lo sigo leyendo y me encantaría volver a leerlo con la misma sorpresa de la primera vez, que se acerquen al texto, que les va a sorprender probablemente, que tiene mucha paja en el sentido de que hay veces que se te hace pesado porque a lo mejor mucha descripción, pero que después el texto te aporta y te hace cuestionarte demasiadas cosas, quizás. Demasiadas cosas. Te saca de tu zona de confort a la que estás habituado como lector. Entonces, si mínimamente te interesa la novela, la narración, la lectura, etcétera, sí. Si no, pues mira, no pasa nada. Nadie va a ser más inculto por no haberse leído el Quijote cuando muera. La verdad, al final vamos todos a lo mismo. Así que yo diría que sí. A mí me gustó mucho leerlo y me alegro muchísimo. De hecho, ya te digo que tampoco te voy a decir me cambió la vida, pero en parte sí, ¿no? Porque a día de hoy también estoy trabajando porque empecé investigando esto. Entonces, yo le debo mucho al Quijote en muchos aspectos. Y no sé, a lo mejor hay alguien a quien también le puede pasar que le cambie. Yo tenía un profesor de España moderna que decía que además
Intentaré algún día poder hacer algo con él, alguna entrevista, porque la verdad que era una persona fantástica, con una profundidad increíble, y decía que el Quijote era el libro con el que más se había divertido en su vida. Fue una definición que yo sí que no había escuchado nunca, o sea, que él se había reído leyendo el Quijote. Imagino que cada uno Ya, tiene mucha su gente le lectura. pasa que se ríe. Yo es que no estoy de acuerdo con, o sea, lo siento, pero hay como, bueno, se dice, no me acuerdo quién fue, que hay tres momentos para leer el Quijote, ¿no? Cuando eres joven y te ríes, cuando estás en la adultez y piensas, y cuando eres viejo y lloras. Bueno, pues yo entonces nací envejecida porque directamente lloraba con el Quijote, o sea, a mí no me hace nada de gracia cuando la gente se ríe de él o le pega, de verdad que sufro con el personaje porque, no sé, creo que a mí me habría caído muy bien Don Quijote si lo hubiera conocido y lo hubiera intentado cuidar, creo que me hubiera ido con él, me hubiera convertido en otra Sancho allí en mi burro porque no tiene maldad, verdaderamente. Entonces, pues no me hace gracia que se ría de alguien que no tiene maldad. Bueno, de alguna manera te has convertido en una Sancho que va con el Quijote, ¿no? Aunque Sí, sea a desde nivel luego, académico. totalmente. Bueno, Sí, pues nada, esto era el vídeo. Te agradezco muchísimo que hayas querido participar, te has sentido cómoda. sí, súper cómoda. Perfecto, perfecto. Yo siempre digo que estos vídeos es como tomarse un café. O sea, que yo siempre estoy abierto a esa posibilidad y tenía muchas ganas de grabarlo porque además sabía que ibas a poder aportar cosas interesantísimas. Así que esperemos que el máximo número de gente lo vea. Seguramente no se convierta en trending topic ni nada de eso, pero creo que ha cumplido perfectamente el objetivo. Esto te lo digo como un piropo, porque mi idea es que los vídeos siempre tengan calidad, no la cantidad de reproducciones que tengan. Y yo creo que este vídeo tiene muchísima calidad gracias a ti, que eres la que ha aportado el conocimiento. Así que Muchas gracias gracias, Álvaro. por... Yo espero también que la gente, bueno, pues si alguien también está en contra, pues puede comentarlo y debatimos o cualquier cosa, me pones en contacto. Que siempre está bien que haya otros puntos de vista, vamos. Perfecto, pues a los que habéis visto el vídeo y sobre todo a los que lo habéis visto entero y hasta el final, os lo agradezco mucho. Si lo compartís nos viene mejor porque así no lo ven las personas de siempre, sino que lo ve más gente. Y nada, nos vemos pronto por el canal. Un saludo.